Saludamos al ingeniero Román Carabajo, él es concejal del Cantón Cuenca, preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, está también conformando las comisiones de Obras Públicas e Infraestructura y la Comisión de Descentralización de Competencias. Ingeniero Carabajo, hay una preocupación permanente, es parte de la agenda local, ese enorme desfase que tenemos en temas de vialidad con el resto del país, una situación crítica que preocupa más en épocas invernales. Hay anuncios de que algo se mueven los compromisos adquiridos entre el gobierno central y la ciudad de Cuenca, y entre ellos está este llamado a licitación del redondel del IES, que se espera tenerlo resuelto justamente antes de las próximas festividades de Cuenca. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole de qué manera se operativizan estos proyectos. Iniciemos por este, del redondel del IES, entre el gobierno central, la zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el GAD municipal. Muy buenos días, Gustavo, y a Radio Antena 1, a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por el espacio. Lo dicho por usted, estimado Gustavo, la verdad siempre nos preocupa el hecho de que estos últimos 3 gobiernos han hecho anuncios de grandes proyectos y nunca se han ejecutado. Recuerde usted que un vicepresidente cuencano en la época de Lazo también vino a Cuenca y en las fiestas novembrinas estableció que se había una inversión de casi $500 millones, y desde ahí ya se venían estableciendo inversiones respecto a temas de las vías de conectividad con Guayaquil, de las vías de la autopista y otras más. Finalmente, este gobierno desde hace varios meses igualmente también nos indicó que se iba a hacer ya las inversiones respecto a los pasos a desnivel en la autopista. Bueno, finalmente hicieron varios anuncios y no se fueron concretando. De hecho, hay varias autoridades, nos pronunciamos respecto a que nosotros poco creíamos hasta que evidentemente empiecen las obras. Y me reitero en eso. De nuevo han dicho que ya se ha lanzado a licitación, pero quienes conocemos los procesos de contratación pública, sabemos que la licitación va a demorar, hasta conseguir el proceso de adjudicación y todo por el estilo, varios meses. Entonces yo, voy a ser bastante crítico en el sentido y voy a decir, ver para creer el momento en el que se empiecen las obras, porque finalmente de muchas noticias nos han venido llenando el gobierno y creo que necesitamos cosas concretas y en este caso aún no las tenemos ninguna En este concreta. caso, permítame simplemente para atenernos a los hechos, ¿cuáles han sido los anuncios? Por supuesto que esto puede variar. La licitación se la lanzó el 17 de febrero, se pone en la licitación que hay una fecha límite para preguntas de aclaración que sería el 26 de febrero, una fecha límite para respuestas que sería el 3 de marzo, fecha límite para presentar propuestas el 24 de marzo y fecha para adjudicación 4 de abril. Así está planteada la licitación. Bueno, como les dijo el estimado Gustavo, yo esperaré que ojalá estos términos se cumplan, porque finalmente lo que nosotros nos ayuda a la ciudadanía es que existan mejores condiciones de vialidad y de otros en la ciudad de Cuenca y especialmente en el Azuay y en el Austro, porque hemos sido bastante golpeados por los temas de accesibilidad, de adecuado conectividad. Pero que coincidencia que justo antes de las fechas de elecciones ellos estén esperando adjudicar. Yo digo por el bien de la ciudad y por el bien de la provincia y del país, que bueno, que ojalá se concreten las inversiones y que se ejecuten las obras, Ya. pero espero no equivocarme. Usted se entera por las informaciones que fluyen desde el ministerio. La pregunta que le hacía justamente es en qué medida se coordina esto con el GAD municipal. Un distribuidor en el IES, en la autopista Cuenca-Azogues, en zona urbana de Cuenca, ¿no tiene que ver el municipio? No, porque son zonas estatales, especialmente la autopista, lo que seguramente en el momento de la adjudicación ellos tendrán que tomar en contacto con el municipio para el tema de las obras, por ejemplo, de movilidad, para áreas en las cuales seguramente van a ser algunos terrenos afectados, especialmente para las afectaciones. Pero, por ejemplo, estamos en el proceso de actualización del PDT y del PUX y ninguno del Ministerio de Obras Públicas ha notificado al municipio que se incluya algunas condiciones respecto al tema de movilidad de la autopista. Entonces, en realidad, son solo anuncios que finalmente no se van concretando en los hechos técnicos
ya Y es, en y es coordinación con el municipio. una obra significativa que tiene impactos positivos y negativos mayores. Sí, evidentemente, pero no solamente se trata de un paso a desnivel, porque recuerde, Ujú. Gustavo, que están haciendo solamente un paso a desnivel y lo que están haciendo es un cuello de botella, es decir, pasan el redondel de Monay y usted tiene igual el redondel de la subida, digamos, a Turi, que es la más arriba del Parque del Ferrocarril, y tiene usted después del siguiente paso, el redondel, que es el de la subida a Turi, y después tiene el de la 12 de octubre, que en realidad eso va a pasar lo que pasaba en el sindicato de choferes. Quienes andamos todos los días por el sindicato de choferes pasan inmediatamente por el paso a desnivel, pero se ven colapsados en la entrada al Parque Jacaranda o a la entrada a la Católica o a la entrada al redondel del Miraflores y después más arriba en la calle Armenillas y después en la calle Mariano Cueva y así sucesivamente. Entonces, es decir, tiene que haber un plan adecuado de movilidad completo, no solamente se trata de hacer parches, entonces la planificación tiene que ser adecuada. Entonces, en ese aspecto, como le digo, reitero, no conozco que se haya hecho ningún tipo de planificación con el municipio, no está insertado como tal dentro del plan del desarrollo y ordenamiento territorial y del PUCS, justamente para poder ya colocar las afectaciones que correspondan para la construcción de estas nuevas vías. Bien, de hecho, no tiene usted conocimiento ni respuesta sobre la otra inquietud que queda. No es un distribuidor de tránsito, perdón, Es un paso a desnivel. eran cuatro, uno en la provincia del Cañar, tres aquí en la ciudad de Cuenca, este del IES, más el de la 12 de octubre y de Gapal. ¿Qué pasa con los otros proyectos? Exactamente, eso es lo que le comentaba a Gustavo, que es completo. De acuerdo a la información que yo había revisado el día de ayer, es que solamente está concretándose el paso a desnivel y de hecho los renders que pone el Ministerio de Obras Públicas es solamente el de Monay, es decir, el de Redondel que sube a Monay y que está justo al lado del IES. Entonces yo creo que están o errando en la comunicación o creo que no están tomando en cuenta una planificación conjunta de movilidad que corresponda en este caso al Estado. Bueno, habrá que seguir de cerca estos temas. Ahora, coméntenos, concejal, el día de ayer en el gobierno municipal tuvieron ustedes sesión de trabajo los concejales. Entendemos que se están tratando nuevas ordenanzas para la ciudad de Cuenca, también avanzando en ese plan de reformas que lo ha mencionado ya usted, de PUCS y PDOT, que se comprometió el alcalde a tenerlo listo para el mes de marzo. Empecemos por lo segundo. Sí, evidentemente hay varios temas por ejemplo, el PUCS tiene que ser aprobado y PDOT hasta el 28 de marzo de este año. Entonces, entiendo que nosotros ya hemos revisado varios talleres, alrededor de como 7 talleres hemos realizado con el Consejo Cantonal y los directores y además hemos podido avanzar en las alertas y en las, digamos, varias de las observaciones que han tenido las juntas parroquiales de los diferentes ciudadanos que también hayan hecho eco, digamos, de algunas situaciones que esté pasando en el PDT y en el PUCS. Pero además nos falta que se vayan incluyendo todas estas informaciones ya en el debate que se pueda tener. Esperamos que las siguientes semanas, que debería ser la siguiente y las posteriores, que se pueda generar los debates necesarios ya para poder hacer una actualización del PDT y el PUCS. Eso también permite hacer algunas acciones respecto a temas de control municipal o la concreción de otras ordenanzas, como por ejemplo de turismo, porque se tiene que definir el tema del uso de suelo para, por ejemplo, nuevos tipos de actividades turísticas, como por ejemplo los hospedajes o los alejamientos temporales que se llaman, que están a través de algunas plataformas como Airbnb o Booking, el tema de transporte y otros. Es importante el tema del PDT porque significa también el de poder ir haciendo algunas nuevas reformas que correspondan. Pero El día de ayer, no se han definido todavía cuáles eran estas reformas. bueno, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en talleres ya hemos hecho las observaciones respecto a los temas del plan de ordenamiento territorial, se actualiza la información y eso permite actualizar el plan de uso y gestión de suelo. En el plan de uso y gestión de suelo hay dos componentes, que es el componente estructurante,
y el componente urbanístico. El componente estructurante es, digamos, el que define las condiciones territoriales del suelo, los polígonos territoriales y otros más. Y en el componente urbanístico, la posibilidad de afectaciones de suelos para nuevas infraestructuras o levantamientos de afectaciones que están ya de 10, 15, 20 años que han estado ahí afectados estos terrenos y que finalmente, si no se van a hacer obra pública, ¿para qué seguimos teniendo esas afectaciones? Porque el municipio finalmente no va a pagar. O algunos temas de vías o algunas restricciones en algunas zonas, como por ejemplo las zonas de protección hídrica. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo mayor restricción a temas de vivienda o proyectos turísticos o actividades económicas en las zonas de protección hídrica, porque vemos las situaciones que nos han pasado. Entonces, ese PUCS permite avanzar sobre la ordenanza, por ejemplo, de biodiversidad, que ya la tratamos en primer debate. La actualización del PUCS permite avanzar sobre la ordenanza, la actualización de la ordenanza del tema de turismo, además sobre el tema de control de uso de suelo mismo, sobre la de publicidad también que estamos ahorita actualizando, sobre la de desarrollo económico, de innovación y desarrollo económico, porque da la posibilidad de establecer algunos polígonos industriales también en algunos lugares en los que les permitiría el asentamiento de industrias, bodegas o diferentes tipos de... Concejal Carabajo, de alguna manera se refleja, sabiendo que Quimsacocha está fuera del ámbito del Cantón Cuenca, pero de alguna manera se refleja por los efectos que traería sobre las fuentes de agua de Cuenca en estos cambios de PUCS y PDOT, en forma práctica, el seguimiento a lo que decidió el Consejo Municipal de apoyar el informe de etapa sobre ese proyecto minero. Quimsacocha está en una gran parte, digamos, en una parte dentro del Cantón Cuenca, o sea, está en la parte de Victoria del Portete. Entonces, es fundamental porque desde ahí viene el río, digamos, creo que está el río Minas, que se incorpora al río Irquis, digamos, o hay algunos afluentes que se incorporan al río Irquis y se puede ser afectado también esas fuentes. Y desde esa zona de Quimsacocha se alimenta, digamos, el río Culebrillas, de donde se toma también el agua para los sistemas de agua potable tanto de Yanuncay como de la zona de San Pedro del Cebollar. Entonces, toda esta parte pensábamos, y qué bueno que nos informe, que se encontraba en jurisdicción de Girón, San Gerardo, Quimsacocha. Es parte también no, pero Victoria del Portete también afecta. Pero Victoria no como zona de influencia. Sí, no, pero sí hay, la zona de Quimsacocha está, digamos, en mayor parte, digamos, en una buena parte en la zona de Cuenca, si no nosotros no nos pronunciáramos. Bueno, mejor así, porque hay injerencia directa del municipio. En todo caso, claro. ¿Cómo se refleja esto en las reformas a PUCS y PDOT? La decisión que tomó el Consejo de apoyar ese informe de etapa, que es muy claro y definitivo. Por supuesto, de hecho, ahí hay varios conflictos que se refiere con el Ministerio del Ambiente, porque el tema de la consulta popular que estableció que el 80% de los cuencanos se pronunció contra la minería. Eso se estableció también que los jueces se pronuncien respecto al elaborar este informe de etapa. El informe de etapa tenían que hacerlo con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no lo hizo en conjunto, lo hizo etapa, y ahí generó todas las alertas necesarias para que nosotros podamos seguir fortaleciendo el tema de que estamos en contra del proceso de la minería, porque podría afectar todas las fuentes que se tienen que hacer. El informe de etapa... ¿Cómo se fortalece esto en PUCS y PDOT, que es el punto central? La prohibición de que haya actividades mineras o prohibición de actividades económicas mineras a cualquier tipo de escala, sean artesanales o sean industriales, a cualquiera, es prohibición total. En esas zonas, en polígonos, nosotros definimos que simplemente no existiría ninguna actividad productiva. ¿Por qué? Porque etapa establece ya las condiciones que podrían generarse en ese sentido. Entonces, por eso es que nosotros ya fortalecemos eso. De hecho, yo por eso le decía, Quimsacocha está también en una zona de influencia de Cuenca, porque muchos de los estudios de etapa, ahí es lo que se generan mucha, digamos, confusión respecto a los datos, porque las tomas de agua o las tomas de muestras o los elementos que toman las empresas para hacer los estudios de impacto ambiental toman muestras del agua de Cuenca en las zonas bajas de los ríos. Entonces, tomando el caudal ecológico, por ejemplo, a la salida de Cuenca. Claro, si ahí se juntan más de 3 ríos, ¿cómo no vamos a tener un caudal bastante amplio? Y ellos plantean de que existe suficiente caudal de agua para que pueda ser utilizada en la zona alta, cuando el caudal que toman en la zona alta de Quimsacocha, en donde se involucraría el tema
minero es bastante bajo, digamos, en comparación, porque allá recién nacen las fuentes de agua. Entonces, en realidad, no hay sustento técnico, que más bien en lo que nosotros hemos fortalecido es el tema del informe de etapa, que nosotros nos da garantías totales para poder En todo evitar. caso, estas reformas de PUCS y PDOT estarán a tiempo, se las entregará ya listas para finales de marzo. Así es, lo que pasa es que la norma del COTAD mismo y la de y los temas de ordenamiento territorial establecen que tiene que estar ya aprobado. De hecho, yo creo que a finales o a la primera semana máximo de marzo seguramente tendrá que ser debatido y puesto ya en consideración del Consejo Cantonal, porque esto tiene que ir al registro oficial y después tiene que hasta el 28 de marzo estar inscrito ya en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Antes de que se nos agote el tiempo, coméntenos también sobre uno de los puntos que trataron ayer, entendemos en la sesión del Consejo Municipal, el segundo debate de la ordenanza que regula y controla instalación de publicidad exterior en el Cantón Cuenca. Sí, estimado Gustavo, este es un tema que no ha sido actualizado durante casi más de 10 años y además las condiciones tecnológicas han ido cambiando, es decir, este rato ya no se utiliza letreros anteriores que se pintaban, digamos, de metal o de madera que se colocaban en cualquier publicidad. Este rato utilizamos pantallas LEDs, utilizamos diferentes temas lumínicos, como por ejemplo las pantallas grandes estas para temas de publicidad, utilizamos, digamos, inflables y otros más, ¿no? Tanto para eventos, para temas temporales o para temas definitivos. Entonces, todo esto se está debatiendo ahorita en la sesión en el Consejo Cantonal para justamente normar, controlar, incentivar en algunos casos y que de esta manera no pueda afectar al ciudadano, porque no pueden ser colocados en cualquier lugar, tienen que tener ciertas características, tienen que tener un pago de tasas. Antes estaban pagando unas tasas bastante bajísimas, ¿no? Porque no existía normativa que permita respaldar la actividad establecida ahí. De hecho, mire, el PUCS mismo establece también cierta normativa para regular este tipo de asentamientos que puedan estar. Entonces, este rato estamos estableciendo, es un tema bastante técnico respecto a las condiciones que tienen que tener, es decir, dimensiones, el tipo de luminicidad, qué tipo de información. Unos temas relevantes que estamos condicionando ahora es que estas mismas pantallas dispongan de cierta cantidad de segundos cada hora para temas de alertas ciudadanas, como por ejemplo, si alguna persona se pierde, en coordinación con el Consejo de Seguridad Ciudadana, con la policía y con la fiscalía, estas pantallas también permitan pasar mensajes de personas que a lo mejor están extraviadas, perdidas o que se les busca, o adicional se pueda pasar a través de estas pantallas información relevante sobre procesos o sobre rutas de violencia o cualquier tipo de información. Algo que no se estaba haciendo, más bien estamos tratando de aprovechar como una forma de darles el espacio público también a las personas que hagan. Obviamente tienen que pagar tasas y cumplir todos los permisos que tienen que hacer. Esto es para estas pantallas grandes o igual para algunos tipos de pantallas de publicidad que se van colocando en las diferentes fachadas o en diferentes espacios que tienen las empresas privadas o los sectores públicos. Bien, queremos agradecer al ingeniero Román por habernos atendido en esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo, a las órdenes siempre. Declaraciones del ingeniero Román Carabajo, él es concejal del Cantón Cuenca por la Revolución Ciudadana, preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Son las